Secundaria primer grado. Matemáticas. El decímetro cúbico y el litro. Bienvenidas y bienvenidos a una lección más de la asignatura de Matemáticas para primer grado de secundaria. Espero que se encuentren con mucho entusiasmo para continuar aprendiendo más sobre esta asignatura tan maravillosa. Soy la profesora Leticia Conejo y tendré el gusto de compartir esta sesión con ustedes. Estudiaremos el aprendizaje esperado. Calcula el volumen de prismas rectos cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero, desarrollando y aplicando fórmulas. Calcularemos el volumen de prismas rectangulares y triangulares. Además, analizaremos la relación entre el volumen y la capacidad. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno o papel para tomar notas, lápiz, goma y sacapuntas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Comencemos. Hace un par de años, un equipo de alumnas y alumnos que estudiaban en el Laboratorio Tecnológico de Diseño Industrial elaboraron un proyecto que requería el diseño de un envase para leche que pudiera contener 1 litro de este alimento. Se dieron cuenta que el recipiente podía ser de varias formas y tamaños y aún así contener 1 litro de leche. Con curiosidad por conocer cómo explicar esta situación, se acercaron y me preguntaron, ¿cómo era esto posible? Para responder a su pregunta, les expliqué la relación entre volumen y capacidad. ¿Qué es la capacidad de un objeto? ¿Qué relación tiene con su volumen? ¿Todos los objetos tienen capacidad? Tal vez ustedes ya conozcan la respuesta. De cualquier forma, anoten en su cuaderno sus ideas. Tal vez puedan trazar alguna figura que la ilustre. Mientras, para que complementen su respuesta, les comparto la siguiente información. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. En otras palabras, es el tamaño de un objeto de acuerdo con las 3 dimensiones: largo, ancho y altura. Los seres vivos y los objetos tenemos volumen, porque ocupamos un lugar en el espacio. La unidad principal del volumen es el metro cúbico, que se refiere precisamente al espacio que ocupa un cubo de 1 metro de arista. Aunque también el volumen se puede medir a partir de los múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, este cubo que vemos en pantalla mide 1 centímetro cúbico, porque su largo, ancho y alto miden 1 centímetro. Ahora veamos qué es la capacidad. Aunque todo objeto o ser vivo tiene volumen, no todos tienen capacidad. La capacidad no es una cualidad que pueda ser medida en cualquier objeto. Los objetos cuya capacidad es medible son aquellos en los que se pueden introducir cosas o sustancias, y se les conoce como recipientes. La unidad principal para medir la capacidad de un objeto es el litro. También puede medirse utilizando múltiplos y submúltiplos de litro. A partir de lo que observaron, es posible afirmar que todos los cuerpos tienen volumen, pero no todos los cuerpos tienen capacidad. Una caja tiene volumen y capacidad, dado que, además de ocupar un espacio determinado por sus dimensiones, puede contener otros cuerpos o sustancias. Esta caja en particular es un cuerpo con forma de prisma recto, con un cuadrilátero como base. Otro cuerpo que además de volumen tiene capacidad es el refrigerador. Igual que en el ejemplo anterior, generalmente tiene una forma de prisma recto con un cuadrilátero como base. Este electrodoméstico es muy común en diversos lugares, como casas, industrias, comercios y hasta laboratorios médicos. Un refrigerador es un enorme recipiente, ya que tiene tanto volumen como capacidad.
En estos aparatos, su capacidad se mide en centímetros cúbicos. ¿Un contenedor puede almacenar dentro otros contenedores? Sí, es muy común que dentro del refrigerador se guarden otros contenedores más pequeños. Este tipo de contenedores o recipientes también pueden ser prismas con una base de forma de cuadrilátero, aunque también pueden tener otras formas. Las y los invito a realizar la siguiente actividad. Identifiquen qué cuerpos con volumen y capacidad tienen a su alrededor y qué tipo de cosas o sustancias pueden contener. Pueden organizar la información a través de cualquier organizador gráfico, como un mapa mental, una tabla, etc. Ahora que conocen la diferencia entre volumen y capacidad, ¿cómo se explican que un recipiente de diferente forma pueda contener la misma cantidad de líquido? Esta es la pregunta que quería contestar el equipo de diseño industrial que comentamos al inicio. Dos recipientes de distinta forma pueden tener la misma capacidad. Como pueden observar, ambos envases son de 1 litro de capacidad, aunque su forma es diferente. Uno es un prisma con base cuadrada y el otro con base rectangular. El volumen de un prisma recto se calcula multiplicando el área de su base por la altura. En este caso, en particular, de un cubo, el volumen se puede calcular multiplicando lado, o bien largo por ancho por alto. Pero, ¿cómo se calcula la capacidad de un envase? Existe una equivalencia entre las unidades de volumen y capacidad que nos permite conocer la capacidad de un recipiente. Sabemos que 1 litro es equivalente a 1000 mililitros y 1 litro también equivale a 1 decímetro cúbico. Esto significa que 1 litro es la capacidad de un recipiente cúbico, cuyas aristas miden 1 decímetro de longitud. Cabe mencionar que 1 decímetro es la 10ª parte de 1 metro, lo que se puede expresar como 1 decímetro igual a 0.1 metros, o también 1 decímetro es igual a 10 centímetros. A partir de estas relaciones, ¿es posible encontrar otras equivalencias? Presten atención a lo siguiente. La unidad principal del volumen es el metro cúbico y la de capacidad es el litro. Además, recuerda que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. El volumen se puede medir en múltiplos o submúltiplos del metro, dependiendo de las unidades de longitud que se utilicen. Así, tenemos metros cúbicos, centímetros cúbicos o milímetros cúbicos. Entonces, si se sabe que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, esto nos permite calcular el volumen o la capacidad en distintas unidades. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos un recipiente cúbico de 10 centímetros de arista, ¿qué capacidad tiene? Recuerda que para calcular el volumen del cubo, se multiplica su largo por su ancho por su alto. Entonces, 10 por 10 por 10 igual a 1000 centímetros cúbicos. Pero como 1 decímetro es igual a 10 centímetros, entonces el volumen del recipiente es 1 por 1 por 1, que es igual a 1 decímetro cúbico. Dado que sabemos que 1 decímetro cúbico es 1 litro, entonces 1000 centímetros cúbicos equivalen a 1 litro. Hemos encontrado que 1 decímetro cúbico o 1000 centímetros cúbicos equivalen a 1 litro. ¿Cuántos litros caben en 1 metro cúbico? ¿Cuántos mililitros caben en 1 centímetro cúbico? Estas preguntas pueden responderse si se conoce la cantidad de decímetros cúbicos que contiene 1 metro cúbico. Como en 1 metro cúbico caben 1000 decímetros cúbicos, entonces en 1 metro cúbico caben 1000 litros. Y como vimos, 1 decímetro cúbico es equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Con esta información ya podemos hacer
algunos cálculos para resolver problemas y aplicar lo que están aprendiendo. Vamos a encontrar la altura de un recipiente de base rectangular de 1.2 y 0.7 decímetros de longitud para que puedan contener 2.1 litros de jugo. ¿Cuál es la altura del envase de jugo? ¿Cómo podemos obtenerla? Con la información brindada podemos obtener el área de la base del envase. Así, el área de la base es igual a 1.2 decímetros por 0.7 decímetros, lo que resulta 0.84 decímetros cuadrados. La capacidad del envase es de 2.1 litros y como un decímetro cúbico equivale a 1 litro, entonces el volumen que debe tener el envase es 2.1 decímetros cúbicos. Si despejamos la altura de la fórmula del volumen y sustituimos los valores conocidos, es posible determinar el valor de la altura del envase de jugo para lograr el volumen deseado. Si sabemos que el volumen es igual al área de la base por la altura, el despeje de la altura es: altura es igual al volumen entre el área de la base. De esta forma, 2.1 decímetros cúbicos entre 0.84 decímetros cuadrados resulta 2.5 decímetros. La altura que debe tener el recipiente es de 2.5 decímetros para que contenga 2.1 litros de jugo. Reflexionen. Si se varían las medidas de la base y de la altura eventualmente, se podrá encontrar otro recipiente con las medidas diferentes, pero con el mismo volumen y capacidad. La respuesta es sí. Por ejemplo, un recipiente con un ancho de 0.6 decímetros, largo de 2 decímetros y altura de 1.75 decímetros. Tendrá un volumen de 2.1 decímetros cúbicos también. ¿Con qué otras medidas se puede obtener un recipiente con el mismo volumen? En su cuaderno pueden escribir el procedimiento que les permita comprobar este volumen. Si es posible, compartan con su maestra o maestro sus hallazgos para obtener retroalimentación al respecto. Como se han dado cuenta, dependiendo de la combinación entre las medidas de la base y de la altura, podrán coincidir el mismo volumen interior para diferentes formas. Esto ocasiona que la capacidad sea la misma. Sin embargo, ¿puede haber cuerpos que tienen el mismo volumen pero distinta cantidad? Para complementar su respuesta, presten atención. Observa también que puede haber objetos que tienen el mismo volumen pero distinta capacidad. Imagina dos tubos de acero del mismo diámetro y largo, pero en uno de ellos las paredes son mucho más gruesas que en el otro. Entonces, los dos tubos tienen el mismo volumen porque ocupan el mismo espacio. Pero al tubo de paredes gruesas le cabe menos agua o gas que al tubo de paredes delgadas. Hagamos un breve repaso de lo que han aprendido. 1. Todos los cuerpos tienen volumen, aunque no todos tienen capacidad. 2. Los cuerpos que tienen capacidad se llaman recipientes. 3. La unidad principal del volumen es el metro cúbico. 4. La principal unidad de capacidad es el litro. Ambas unidades de medición tienen múltiplos y submúltiplos. Existen equivalencias entre las unidades de volumen y las de capacidad. La primera es que en un decímetro cúbico equivale a 1 litro. A partir de esta equivalencia es posible determinar que 1000 centímetros cúbicos equivalen a 1 litro. Si dividimos 1000 centímetros cúbicos en 1000 porciones, resulta que cada porción tiene un volumen de 1 centímetro cúbico. Por otro lado, si dividimos 1 litro en 1000 porciones, es decir, en 1000 mililitros, cada porción es de 1 mililitro. Como los 1000 centímetros cúbicos equivalen a 1 litro, entonces 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro.
Para saber la capacidad que tiene un recipiente, no solo interviene el volumen de este, sino el grueso de sus paredes, como pudieron observar. Aunque para algunos cálculos se considera irrelevante el grosor de las paredes del recipiente, siempre y cuando las paredes sean delgadas. En el siguiente problema no se consideran las paredes del recipiente. Presten atención. Patricio necesita recipientes de distintos tamaños, que tengan 600 mililitros de capacidad. Tiene un catálogo con los siguientes recipientes y quiere saber cuáles puede comprar. Primero, saquemos el volumen de todos los recipientes y descartemos los que estamos seguros de que no le interesa comprar. Al multiplicar el largo por el ancho y por la altura de los recipientes C y E, vemos que tienen 800 centímetros cúbicos. Entonces, los descartamos porque su capacidad es mayor que la que se necesita. Muy bien, veamos ahora cuál es el volumen de los demás y a cuántos mililitros corresponden. En el caso del recipiente A, tiene 0.6 decímetros cúbicos de volumen y como un decímetro cúbico corresponde a un litro, tiene 0.6 litros. Pero un litro son 1000 mililitros, entonces tiene 600 mililitros. Este recipiente A sí le interesa. Déjame sacar el volumen del recipiente B. De acuerdo. Mientras tanto, yo saco el volumen del D. El recipiente B también tiene 0.6 decímetros cúbicos de volumen, aunque las dimensiones de sus lados sean distintas de las del recipiente A. Entonces, este recipiente también le puede interesar, porque tiene una capacidad de 600 mililitros. Y también puede comprar el recipiente D, porque tiene 600 centímetros cúbicos de volumen. Como un centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro, entonces tiene una capacidad de 600 mililitros. Solo nos falta saber si le interesaría comprar el recipiente F. El recipiente F tiene 60 centímetros cúbicos de volumen, pero como es 10 veces más chico que el recipiente D, no le sirve a Patricio. Ejercicio resuelto. Patricio puede comprar los recipientes A, B y D. Como se pudieron dar cuenta, el volumen de los recipientes se puede medir haciendo uso de los submúltiplos del metro cúbico, como decímetro cúbico o centímetro cúbico. De igual manera, el litro puede expresarse a través de submúltiplos. El más común es el mililitro. ¿Qué circunstancias conocen que involucren el concepto de capacidad? Hasta ahora hemos considerado prismas rectos, cuya base es un cuadrilátero. Observen un último ejemplo sobre este tipo de formas. ¿Cuántos hielos en forma de cubo de 2 centímetros de lado se deben poner en un vaso que tiene 200 mililitros de capacidad para que cuando se derritan el vaso quede totalmente lleno de agua? Veamos. Si cada hielo tiene 2 centímetros de lado, entonces su volumen es de 8 centímetros cúbicos. Y cuando se derrita, serán 8 centímetros cúbicos de agua. Ahora necesitamos saber cuántos hielos se necesitan para tener los 200 mililitros de capacidad del vaso. Como un centímetro cúbico es lo mismo que 1 mililitro, entonces, para llenar un vaso de 200 mililitros, se necesitan 25 cubitos. Claro, porque 200 entre 8 dan 25. Existen muchos recipientes con forma de prismas rectos que contienen cosas o sustancias. Analicemos el caso de una pecera en forma de prisma triangular, cuyo diseño está realizado para colocarse en las esquinas que forman dos paredes. Por ejemplo, para poder contener agua, la pecera está construida con vidrio grueso, así que para calcular su capacidad es necesario que se tomen las medidas internas de manera que se evite un error de cálculo. En la imagen se puede observar cómo tanto la base como la tapa tienen la forma de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene la característica de que uno de sus ángulos interiores es de 90 grados. Además, para este ejemplo, el triángulo también es isósceles, lo que significa que la longitud de dos de sus lados son iguales entre sí. Las medidas son 3.4 decímetros para los lados iguales y 4.8 decímetros para el lado diferente. Para calcular el área de este triángulo pueden considerarse
como base y como altura los lados de 3.4 decímetros, ya que es un triángulo rectángulo. La fórmula del área de un triángulo es base por altura sobre 2, de manera que al sustituir los valores se obtiene que base por altura es 3.4 decímetros por 3.4 decímetros, que es igual a 11.56 decímetros cuadrados. Ahora, al dividir 11.56 decímetros cuadrados entre 2, se obtiene que el valor del área del triángulo es de 5.78 decímetros cuadrados. Ya que se ha calculado el área de la base, corresponde el cálculo del volumen. Para ello, se multiplica el valor del área de la base por la medida de la altura de la pecera, ya que la fórmula para el volumen es área de la base por altura. De manera que volumen es igual a 5.78 decímetros cuadrados por 4 decímetros, lo que resulta 23.12 decímetros cúbicos. Como ya hemos visto, un decímetro cúbico equivale a 1 litro. Por consiguiente, la capacidad de la pecera es de 23.12 litros. Para que tengan una idea de la capacidad de la pecera, la mayoría de los garrafones de agua purificada tienen 19 litros de capacidad, por lo que esta pecera se llena aproximadamente con 4 litros más de agua de la que contiene un garrafón. Para concluir la sesión, analizaremos un último ejemplo. Un artesano utilizará sus conocimientos para hacer velas aromáticas y así comenzar un negocio. Para la elaboración de velas se utiliza parafina, que se funde para que se tinture y perfume mientras está líquida. Entonces se vierte la mezcla de parafina, tinte y perfume en moldes para que al solidificar tome la forma deseada. Para comenzar el negocio, la persona ha comprado algunos moldes de silicón, pero una clienta le pidió una vela con una medida y forma específica para colocarla en un candil especial. El molde que requiere mandar a hacer para esas velas debe tener 250 mililitros de capacidad. La forma de la vela es de un prisma triangular, cuya base es un triángulo equilátero de 25 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la altura del molde que debe fabricar? Para conocer este valor, no es necesario conocer la longitud de los lados del triángulo que forman la base. Al ser un triángulo equilátero y al conocer su área, se garantiza la unicidad del triángulo. Para encontrar la altura del prisma, podemos despejar de la fórmula del volumen. Ya la hemos calculado al inicio de la sesión. La altura se calcula dividiendo el volumen deseado entre el área de la base. Si sabemos que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, entonces el volumen que se desea obtener es de 250 centímetros cúbicos. Una vez hecha esta precisión, podemos sustituir los valores en la fórmula. Así, la altura estará dada por la división de 250 centímetros cúbicos entre 25 centímetros cuadrados, lo que resulta 10 centímetros. La altura que debe tener el molde para que tenga una capacidad de 250 mililitros es de 10 centímetros. ¿Cuántos cubos de parafina de 1 centímetro por lado se deben derretir para llenar el molde? Si cada paquete de 100 cubos de 1 centímetro de lado de parafina cuesta 8 pesos, ¿cuál es el costo de la parafina necesaria para elaborar una vela en este molde? Contesten las preguntas en su cuaderno. Además, les sugiero que con ayuda de su maestra o maestro reflexionen sobre las respuestas. Cuando sea posible, soliciten su retroalimentación y discutan procedimientos alternos para llegar a los resultados que obtuvimos a lo largo de la sesión. Además, en su libro de matemáticas de primer grado pueden ubicar este tema. Estudien el contenido y resuelvan los problemas que encuentren. Por hoy hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.